Alvin Widen, abogado de profesión, está con nosotros en la mañana de hoy porque queremos preguntarle a él cuáles son las expectativas. Don Alvin Widen, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Buenos días, televidentes y Esta oyentes. mañana, cuando abríamos el informativo, le decíamos a los televidentes que percibo a los abogados de la defensa del expresidente Martinelli han creado una expectativa muy grande con esto que va a ocurrir hoy a las 2 de la tarde. Es inédito, porque además el sistema penal acusatorio, primero es un expresidente y primera vez que los abogados defensores piden este tipo de audiencia. ¿Cuál es la expectativa de Alvin Widen en esto? Bueno, por lo que yo he escuchado de los defensores de Ricardo Martinelli, las expectativas no es nada dramático lo que va a pasar. Ellos van a presentar una serie de alegaciones y recursos, probablemente de nulidad o hacer afirmaciones de nulidad, pero el punto básico en las afirmaciones de ellos es que, por lo que les escuché y en este mismo canal, es que, por ejemplo, plantean el tema de una supuesta nulidad porque la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución luego que el Tribunal Electoral le mandara el levantamiento de fuero de Ricardo Martinelli de reapertura del caso para continuarlo. Me parece absurdo que diga el abogado o que diga la defensa de Martinelli que en ese caso nunca hubo suspensión. Hombre, claro que la hubo desde el momento que después de admitida por la Corte Suprema la querella o la denuncia, perdón, que fue una denuncia de la fiscal Chevalier, que es importante señalar esto, que fue la fiscal Chevalier estando la anterior procuradora. Ella tomó la decisión, evidentemente, sin consultar a nadie, de mandar esas sumarias del caso de comida deshidratada de Tamburelli a la Corte Suprema porque encontró elementos vinculantes de Martinelli a ese delito. Y hizo lo que le correspondía, porque ella no era competente para investigar a Martinelli, sino la Corte, y por eso envió las sumarias. Pero resulta que se alega eso olvidando que, por ejemplo, en la Corte, una vez admitida la denuncia contra las piezas procesales que mandó la fiscal Chevalier, y al admitir ese proceso, la Corte tenía que pedir el levantamiento del fuero. Y ese levantamiento del fuero casualmente es el que generó, de hecho, la suspensión, que una vez llegado el expediente de vuelta a la Corte, entonces la Corte tenía que emitir una resolución reabriéndolo. O sea, no hay ninguna nulidad ni hay nada irregular en eso, pero están presentando esas cositas como supuestas nulidades, porque también en esto hay un proceso publicitario. Ellos están publicitando, están haciendo la victimología de Martinelli. Martinelli es una víctima y como víctima entonces está perseguido y le están negando sus derechos y todo eso corresponde a la misma campaña de Martinelli yendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar su caso como violación de los derechos. Don Alvin, pero hay casos, yo le he dado, aquí han estado los abogados del señor Martinelli y como usted bien lo dice, también han estado en otros medios y yo le he estado dando mucho seguimiento. Por ejemplo, le quiero puntualmente, dice, si el contrato se da en base al decreto 690 del PAN, que está vigente, ¿rige la ley de contratación pública por mejor precio o dicho decreto crea una excepción? Bueno, pero es que acuérdese que en este caso no tenemos que entrar a esa discusión, porque lo que sucedió, según la versión de Tamburelli, y que es la misma versión que tiene casualmente el señor Guardia de todos los manejos de Martinelli personalmente con los directores del PAN, es que el mismo Martinelli les ordenaba a quién asignarle los contratos y hasta les ordenaba los precios. O sea, olvídate de la ley y olvídate de cuál es la ley vigente para efecto de dar el contrato. ¿Por qué? Porque sencillamente era una mecánica de órdenes de Martinelli que pasaban por encima de la ley. Y él establecía quién era el beneficiario del contrato. Entonces, no estemos hablando de legalismos aquí ni nada de esto. Esto no era nada legal. Entonces, ese es el problema de fondo en este proceso. Y fíjate que el modus operandi de Martinelli se repite de Tamburelli a el señor Guardia. Continúa haciendo lo mismo, él personalmente da las órdenes. Y después, según las versiones que hay de Guardia y de Tamburelli, les mandaba a Chichio Barrio a recibir. O sea, está el modus operandi. El brazo ejecutor. El brazo ejecutor está funcionando. Y ese elemento está por encima de lo que dice la ley de cómo se hace una asignación de una obra o un servicio al Estado. Otro elemento que a mí me ha llamado la atención de los argumentos de ellos es, si el contrato se da en 2010, ¿qué ley procesal regía para juzgar hechos productos de ese contrato?
En materia procesal, también ese es un alegato que no tiene sentido. Si tú lo juzgaras con la ley anterior, el sistema inquisitivo, simplemente ellos alegarían entonces la nulidad viceversa, diciendo que lo que se aplica es esto otro. O sea, mira, ellos están haciendo su trabajo de abogado, entonces es muy fácil para un abogado siempre alegar algo cuando no sea así. Porque también este es un caso que ellos lo están manejando mediáticamente, mientras que la Corte lo está manejando jurídicamente como tiene que ser. Entonces, el mediatismo de los abogados generalmente se maneja mucho en los medios por vía de confundir a la opinión con las normas. Te citan unas normas, te leen unas normas, cuando esas normas no son aplicables a la situación. ¿Habrá alguna responsabilidad de la Junta Directiva del PAN en toda esta historia? Claro que la hay. El funcionario público es responsable por acción u omisión. Y evidentemente hubo omisiones muy graves de las juntas directivas. Pero allí se aplicáramos la ley, aunque Martinelli le pasó por encima. Pero ellos firmaban resoluciones que no tenían precio, firmaban una serie de cosas que no demostraron el mínimo cuidado de un buen padre de familia, que para eso están en las directivas. Las directivas no son para que la gente figure, como se acostumbra a hacer aquí, y firmar lo que le pongan de presente. El que haga eso, que entienda que va a tener problemas legales. Pero entonces estoy percibiéndole a Alvin Widen en su argumento de esta mañana que hoy no pasaría nada extraordinario. Más allá de lo novedoso, nada extraordinario. Nada. ¿No cree que los abogados tengan capacidad de echar abajo el caso? Nada. Esto es un show mediático. Pero es que... Esta es la misma bomba que anunció el señor, el director de ingresos, Cucalón. Esta es la misma bomba anunciada de Cucalón. La estrategia de ellos es anunciar estas bombas y crear estas expectativas de que van a hacer algo que va a estremecer los cimientos del país. No van a estremecer nada. Y esto va a pasar en un alegato sin pena ni gloria y el proceso va a continuar. Ahora, puede que llegue el punto que conversamos la última vez, que el juez o el fiscal pida la presencia de Martinelli físicamente. Bueno, ahí viene un tema. Martinelli está representado en el proceso. Martinelli no tiene que tener presencia en el proceso. La presencia de Martinelli se requiere una vez el fiscal solicita que se le formulen cargos a Martinelli al tribunal, en este caso al juez de garantía y a la Corte del Pleno, y la Corte del Pleno le formula los cargos y le hace la imputación que habla del sistema penal acusatorio. En ese momento, a la imputación, ahí sí es necesaria la presencia física de Martinelli. O sea, el proceso no puede continuar si Martinelli no está presente, porque desgraciadamente, y en eso estoy de desacuerdo como abogado, el sistema penal acusatorio, con todas las bondades que le queramos dar, tiene una serie de figuras que a mi juicio no se corresponden a una realidad necesaria del país para la justicia. Oiga. Por ejemplo, esa, que es necesaria la presencia del imputado. Es decir, te cometo homicidio, me voy y me escondo el término de la prescripción y ya, se acabó. En el sistema inquisitivo no era así. En el sistema inquisitivo, yo te habría llamamiento a juicio y estuvieras o no presente. No, estuvieras o no presente, yo te juzgaba y te condenaba. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La prescripción. Pero el problema, don Alvin, es que mientras todo eso que usted no está aplicando, los panameños le damos seguimiento por lo mismo, pero mientras eso ocurre, mire, ¿dónde estaba ayer, el fin de semana? Tranquilinio, ahí con una bolsa de Macy's. Y eso es lo que muchos panameños, tal vez por eso, no terminamos de entender o de tener confianza en la justicia. Mire, no es que yo creo que el Martinelli sea culpable o inocente, porque eso no es asunto mío, porque yo no soy ni juez ni fiscal. Como panameño sí me interesa saber qué pasó, qué hizo o qué no hizo el presidente Martinelli. Pero está cómodamente, o sea, mientras los panameños andamos estresados porque hoy hay una audiencia y a las 2 de la tarde y etcétera, y los medios vamos para allá a transmitir, el señor está tranquilo. Bueno, mira, ahí hay que hacer una acotación. Y yo no me voy a meter a juzgar esa situación de fondo. Pero evidentemente el Ministerio Público, por táctica, estrategia o por lo que sea, ha decidido
no abrirle proceso a Martinelli hasta que no haya una constancia de que va a estar aquí. Esa puede ser una estrategia, yo no la compartiría, yo le abriría todos los procesos que hay. Pero vamos a eso, vamos a cuál es la diferencia en el problema. Martinelli está así de tranquilo, simplemente porque sabe que en el sistema penal acusatorio él tiene que estar presente. Cuando se le hace la imputación por parte de la Corte y se abre el proceso ya a juicio, como se llamaría en el sistema inquisitivo, ahí sí Martinelli tendría que estar presente, pero en ese momento, como no está presente, la Corte lo que tiene que pedir es la extradición. La pregunta es, ¿lo extraditarán los americanos? Pero, don Alvin, ¿Se irá de Miami a esconderse a otro lugar? Don Alvin, Entonces, es que ese es el punto que a veces, y yo en eso soy muy crítico con el tema de la justicia, repito, no es porque crea que alguien sea culpable o inocente, sino porque lo uno que quisiera es que la justicia funcione bien. Un día en Costa Rica, a Miguel Ángel Rodríguez le abrieron un expediente y el señor cogió su avión de Washington, estaba de secretario en la OEA, fue a San José, se bajó del avión y ahí mismo lo arrestaron y se lo llevaron a la cárcel para iniciar el proceso. Otro día, Rafael Ángel Calderón Fournier dijo, ¿qué? Una coima de Dinamarca, venga, para la cárcel, a juicio. Pero ¿por qué en Panamá no puede ocurrir igual? Pero lo que pasa es que no es en Panamá. Es que estás comparando a personas que enfrentan sus situaciones con personas que hacen esto, que se van a esconder, que estuvieron en el país gritando que eran los más valientes y los más osados y ahí están escondidos. Entonces, ese es el problema. No es que el sistema panameño está mal ni los panameños. El problema es la persona. El problema es que tú lo estás comparando con hombres que tienen algún nivel de responsabilidad social. Y enfrentaron sus temas. Enfrentaron sus problemas y cogieron un avión y fueron a su país y enfrentaron la justicia. Pero este señor no. Este señor hizo todas las malandrinadas que hizo en el país durante 5 años y míralo ahora, escondido. No, pero él no pudo haber hecho muchas malandrinadas, don Alvin Williams, porque él nada más tiene un caso. Comida deshidratada. Porque no le quisieron poner el caso de las escuchas telefónicas, porque no han querido abrir el caso de robo de las máquinas que se lo imputó a él, si fuera procurador, igual que el caso de las escuchas telefónicas, esa violación de los derechos humanos. Él era el receptor de esos documentos, el audio hizo declaraciones de que él tenía información, además sacó públicamente en Twitter conversaciones de personas que habían escuchado en el Consejo de Seguridad y él era el jefe del Consejo de Seguridad, él es el responsable de las máquinas, la pérdida de las máquinas, él con Garuz. Entonces, simplemente no lo han querido procesar. Pero, o sea, ¿cómo le podemos decir a la gente así? No lo han querido procesar. Bueno, estrategia. Los panameños aspiramos a que la justicia funcione. No a que Martinelli sea culpable o que sea inocente. Que la justicia funcione, eso es todo. Algunos me dicen que es una estrategia. Algunos me dicen que es una estrategia. Yo hubiera abierto todos los procesos. Inclusive no se abre aquí los procesos de lo que pasó en obras públicas. Los escándalos multimillonarios de obras públicas. Por ahí anda Ochi tranquilo de la vida. Por ahí andan todos los que coimearon y robaron, hicieron de todo, tranquilos de la vida. ¿Por qué no se ha investigado la ampliación de la autopista Arraiján-Chorrera? ¿Por qué? Si ahí sabemos todos que hay un sobreprecio enorme y horrible. ¿Por qué? Pregúntate por qué. Entonces, yo no sé cuál es la estrategia. El único caso es comida deshidratada, en el caso del presidente. Y eso porque lo hizo la fiscal Chevalier sin pedir permiso a nadie. ¿Y sabes el premio que tuvo? No hizo más que entrar a la procuradora y la cogió y la trasladó a Colón, prácticamente castigada, y la pobre señora tuvo que renunciar a una fiscal que me consta su verticalidad y seriedad en el manejo de esa fiscalía anticorrupción. Es más, a ella le tocó el caso que le mandó Chamá de Bobby Eisman, y yo le dije a Bobby Eisman cuando vi que ella era la fiscal, digo, no te preocupes que esa mujer es muy seria, y con esa mujer no va a haber trampa en ese proceso. Pero ya y efectivamente así fue. A los 3-4 meses, simplemente ella mandó a archivar esa sumaria, porque no había ningún mérito para eso. Don Alvin Williams, en 5 años de una administración que está tan cuestionada por situaciones, yo les voy a llamar por el momento irregulares, nada más Martinelli. Bueno, yo siento que quizás lo que ha faltado es no haber destinado los fondos que se dieron para fortalecer el Ministerio Público, los 12 millones, haberse gastado 5 millones en aumento de salario, eso no tenía sentido en ese crédito extraordinario que se dio. No se han formado las fuerzas de tarea para cada ministerio, que tener abogados, especialistas en investigaciones. O sea, no estamos sintiendo que de verdad
hay un propósito de entrar a fondo de todos los casos. Eso es lo que yo estoy sintiendo por lo menos. Me frustra escuchar eso porque además, y no es que quiero derivar esta conversación, porque usted se sentó en esa silla, el otro ente de control, de fiscalización, que es la Contraloría, tampoco da un elemento nuevo. Bueno, peor que eso, Edwin, mucho peor que eso, y se lo he señalado públicamente en varias ocasiones al señor Contralor, silencio total. Cuando yo era Contralor, igual que todos los Contralores que me antecedieron, todos hacíamos informes preliminares. Cuando había evidencia de un daño patrimonial serio del país y había algunas evidencias que firmes, bastante fuertes, uno entraba con ese informe preliminar, lo mandaba a la DRP o uno mismo cautelaba con el informe preliminar de auditoría. El Contralor Humbert, el fiscal de cuentas, me consta, por informaciones que tengo de la Contraloría, que hubo una reunión pidiéndole que le dieran informes preliminares. La decisión de la Contraloría fue del Contralor Humbert y sus asesores principales, entre esos el secretario general Caito García, era que no se iban a hacer informes preliminares, sino informes finales. Primero que nada, los informes de Contraloría nunca son finales, por lo siguiente, porque siempre los fiscales piden ampliación. Así que ese término informe final no existe, pero lo grave del caso es que ahí usted ve los señores estos que no están siendo cautelados. ¿Por qué? Porque las auditorías no han terminado. Y entonces, mientras tanto, ellos están moviendo los bienes por donde quieren. Cuando lleguen a hacer el informe final y establezcan el daño patrimonial, no van a encontrar absolutamente nada. No, espérese. Mire, pare ahí. Con eso le digo todo. No, mejor vámonos con Gretel Méndez a escuchar qué dicen las redes sociales porque... pare ahí mejor. Gretel Méndez, dígame. Profesor, y se encendieron las redes sociales con la pregunta que planteamos esta mañana en Noticias AM. ¿Cree usted que existen pruebas suficientes contra el expresidente Ricardo Martinelli para ser juzgado? Ya hemos recibido varios de esos mensajes, esas respuestas a través del Twitter @TVN Noticias. Voy a iniciar con uno de ellos. Antonio Lara ha escrito el siguiente mensaje y dice lo siguiente: preso directamente debería estar por corrupto y robarle al pueblo. Es un sinvergüenza. Rescato la opinión de Lizardo Morales, quien plantea: existen y muchas, nadie pudo haber robado tanto sin contar con la anuencia de RMB, el mentor de la corrupción. También ha escrito Michael Pinto, quien dice: si existen pruebas suficientes, si no estuviera en Panamá reído y no en Estados Unidos con temor. Robert Whitlow dice lo siguiente: hace buen rato salió pruebas suficientes, sistema de condenar tiene miedo de hacer lo correcto. Finalizamos con Diana Navarro, que dice: todo es una persecución, no hay pruebas contra el expresidente, le debemos agradecimiento. Son las diversas opiniones que se generan en torno al caso Martinelli. Voy a regresar con usted, profesor. Gracias, Greta. Yo quería decirle gracias al señor William, pero me ha generado, yo no sé a ustedes, pero me ha generado tanta molestia lo que yo acabo de escuchar. Y repito, yo no estoy en el grupo de gente que anda diciendo que todo el mundo preso. No, yo lo que estoy en el grupo de panameños que queremos que la justicia funcione, don Alvin, o sea, que funcione y que funcione igual para todos. Es decir, si yo meto la mano, a mí me pegan en la mano porque ahí no la debes meter. O sea, si yo hago mal uso de un recurso del Estado, a mí me tienen que caer encima como a cualquier otra panameño o panameña. Fíjese, yo quiero que me recuerden allá arriba en controles, con cuál vamos primero para que me reaccione don Alvin William. El abogado Gonzalo Moncada, abogado de Giacomo Tamburelli, amenazó, en mi opinión, yo no sé cómo le valorará usted. Fíjese lo que dijo. Le están descuidando por un lado, le están despreciando, le están menospreciando, y óigame, va a llegar el momento en que él va a ser decisivo. Entonces piensen lo que están haciendo y piensen el mensaje que le están dando al resto de la ciudadanía. Aparentemente el mensaje que están dando es que si usted colabora con las autoridades, si usted se muestra colaborador y cooperador como testigo, le va a ir peor, le va a ir mal, las cosas no van a salir bien. No es el mejor mensaje, créame. Yo del día 1 le dije a Giacomo Tamburelli que lo iba a defender, pero con la verdad. Pero una cosa es ser honesto y una cosa es pelear con la verdad en la mano y otra cosa es ser tonto, y de tonto nosotros no tenemos nada. Así que o se portan o tratan a Giacomo Tamburelli como él lo merece, con justicia, siendo justos, permitiéndole enfrentar a sus jueces en el momento apropiado. Incluso hay un expediente que hemos tenido que rogar prácticamente que lo envíen al órgano judicial,
Él lo que quiere es que enfrentar a su juicio y si tiene alguna responsabilidad, que la demuestren ante los tribunales, pero por favor sean justos con un hombre sobre el cual descansa ahora mismo el principal testimonio en contra de Ricardo Martinelli, que muchos quisieran ver preso. Esto, Bueno, mira, a él le han añadido ahora máquinas pinchadoras y le han cautelado además por lo de las comidas deshidratadas. bueno, mira, no interesa cuántos formulaciones de cargos se le hace a Tamburelli. Yo en eso discrepo un poquito del análisis del abogado, porque si bien dice, bueno, él quiere enfrentar sus cargos, él no se debía estar quejando de que le han formulado cargos y que tiene consecuencias de ello. Lo que sí ha tocado él es un punto muy interesante y vengo diciéndolo públicamente. Primero que nada, porque yo no creo en la persecución, igual que tú, Edwin, de las personas. Yo creo que uno persigue al delito, no a las personas. Y las personas que encuadran su conducta en ese delito, entonces en consecuencia de ellos van a ser investigados. Yo no he creído tampoco nunca en la persecución de orden político porque eres CD, ya eres ladrón Sí. o ya eres tal. Esos criterios yo no los manejo. Lo que sí manejo un poquito lo que él está diciendo, y es que este sistema judicial nuestro lo tenemos que modificar. No puede ser posible que en nuestro sistema penal acusatorio y en todo el sistema inquisitivo tú tengas una rebaja de pena después que haces una colaboración útil y eficaz para poder coger a personas más grandes en ese delito, para poder coger toda la trama. En Estados Unidos tú recibes inmunidad total. En muchos países recibe la persona inmunidad total. Y lo vengo diciendo hace tiempo. ¿Por qué la Asamblea Legislativa no complementa los códigos penales, tanto el sistema penal acusatorio como el inquisitivo actual que está sobre la ciudad de Panamá, con la colaboración útil, igual que en el Perú se hizo, y se hizo una ley en que llegabas que si tu colaboración era muy útil, como de guardia? Mira, ese caso de guardia es dramático. Este se queja, pero su cliente desde el comienzo lo mandaron a su casa. Pero a Guardia lo han tenido preso todo el tiempo y Guardia sí ha hecho una colaboración útil. Guardia ha dado más que Tamburelli. Y entonces, mire el cambio del tratamiento a Guardia y a Tamburelli. Está bien que el tratamiento se lo diste hasta que cooperó, pero de ahí en adelante tú le tienes que dar un trato mejor. Y entonces no se trata ahora ni de dejarle los bienes. Guardia ha entregado todos los bienes. O sea, no se trata de que le vamos a dar inmunidad total y entonces se queda con los bienes. Ese no es el negocio. Pero sí tenemos que fortalecer la justicia por vía de que los que estén dispuestos a colaborar. Es un ejemplo de eso. El muchacho que denunció en la campaña, en media campaña, el tema de los call centers. Ese muchacho le abrieron proceso penal. O sea, eso es insólito que esté pasando. Y sí tenemos que darles a quienes están dispuestos a decir la verdad y comparecer y dar la formulación de cargo el apoyo necesario para que lo hagan con plena libertad, sabiendo que van a tener eficaz colaboración y que el Estado va a lograr las recuperaciones patrimoniales. Bueno. Entonces yo creo que esta Asamblea Legislativa no está en nada. Vea, señores, estos legisladores, no hay manera de que ahí nadie esté trabajando realmente para lo que el país necesita. El caso Benavides se va a demorar más, usted sabe, ¿no? Se va a demorar más de lo que cualquiera de nosotros pensamos. ¿Y eso? Porque el presidente de la comisión se fue de viaje a China. ¡A China! Así que como él no está aquí, no pueden convocar la comisión de credenciales para seguir dando el trámite necesario. Le tengo esa fresquita. ¡A China! Bueno, tampoco puede abrirse el caso, te explico por qué. Pero Porque sí. Acuérdate que la formulación, la decisión de la comisión tiene que ir al Pleno para que el Pleno la ratifique. El Pleno no se va a reunir, salvo que hubiese sesiones extraordinarias para eso. No, porque es una sesión judicial, don Alvin. No, pero esa tiene Pero es que si la comisión hace su trabajo completo, el presidente Valderrama está obligado a convocar el pleno. Bueno, eso es una... No, porque es sesión judicial. Es sesión judicial, no es sesión ordinaria. Es una interpretación. No, créame. Bueno, Es sesión judicial. Ahí el Ejecutivo no entra. En sesión judicial, el Legislativo por sí solo se reúne. No necesita el Ejecutivo. Pero si los legisladores se fueron de vacaciones y no vas a tener Ahí quórum. está el problema, don Alvin. Es un problema de prioridades. Es que no vas a tener quórum. Entonces, ¿para qué hacemos ruido con el caso Benavides? O sea que no hay voluntad. Al final, no hay voluntad de abordar los temas. Que es lo que esta entrevista a mí me da la sensación. No hay voluntad por la Contraloría, no hay voluntad por el Ministerio Público, no hay voluntad por la Asamblea. Mira, yo no quiero ser tan si se quiere, tan radical en el señalamiento de la voluntad.
Yo no sé si es estrategia, te aviso. Bueno. En algunos casos, pero las razones no las entiendo, Bien. honestamente. Yo sí creo que a Martinelli hay que formularle todos los casos. Fíjate, Sí, no tiene un caso, no Martinelli tiene un se caso. da golpe de pecho con eso, de que él no tenía ningún Nada caso. más, que, exacto, lo ha dicho, que no Lo ha tiene dicho caso. Que no tiene caso. Que no tiene caso. Ahora y ahora es que tiene uno. Y Bueno, uno. Bueno, amigos televidentes, TVN estará desde muy temprano hoy en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia para llevarle a ustedes minuto a minuto lo que está ocurriendo en esa audiencia. Para algunos, muchas expectativas, para otros no va a pasar nada extraordinario, nos dice don Alvin Guide. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado en el día de hoy.